Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este sábado 25 de julio del 2020. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal la fiesta de Santiago Apóstol. Hay muchos lugares en el mundo donde se celebra la fiesta del Señor Santiago. Este nombre está relacionado con el Antiguo Testamento. Santiago es un nombre compuesto. San Jacobo, es probable que tenga relación con el patriarca Jacob, con Jacob, el padre del pueblo de Israel. Es un nombre muy hermoso, Santiago, San Jacob, Santiago. Hijo de Zebedeo, así lo reconocen los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Las dos parejas de hermanos que conocen a Jesús en el lago de Genesaret o lago de Galilea o mar de Galilea, eran pescadores y se van con él. Los 4 primeros apóstoles de Jesús, Santiago y Juan, Pedro y Andrés, eran pescadores y Jesús los llama, dejando las redes, la barca y a sus padres, a sus familias, los siguieron. Santiago tiene el privilegio de ser el primer apóstol muerto hacia el año 43-44 de nuestra era. Lo mandó decapitar el rey Herodes Agripa, hijo del malvado Herodes el Grande, para dar un escarmiento a los cristianos, para que dejaran de predicar a Jesús resucitado, para amedrentarlos. Manda a matar a Santiago. Posteriormente matan a pedradas a Esteban, el diácono, protomártir. Son los 2 primeros mártires del cristianismo, empezando la era cristiana, prácticamente la comunidad más primitiva, compuesta apenas por un puñado de hombres y mujeres que seguían a Jesús por el camino de la vida, anunciándolo vivo en medio de la humanidad. Felicidades a todos los Santiagos, a todos los que llevan este nombre, el nuevo patriarca, podríamos decir, de la Iglesia, Santiago, San Jacob. El Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús le replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos le contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta pues esta escena. Es como una catequesis, pero está basada muy probablemente en cosas históricas, tomando una equivocación que había incluso en los discípulos que confundieron a Jesús con un Mesías caudillo, político, un líder que salvaría a la nación de Israel del dominio de los romanos en ese momento, cuando Jesús aparece en la escena de la historia humana. Israel está cansado de tanta opresión. Por eso la expectativa
era: queremos un Mesías que eche a los romanos, que ponga orden, que sea un líder, que imponga respeto en el concierto mundial de las naciones. Si nos fijamos, por ejemplo, el problema de las invasiones a Israel, Egipto, que lo esclaviza, después sigue Asiria, después Mesopotamia, después Persia, después los griegos y finalmente los romanos. 6 imperios que ejercieron dominio, humillación al pueblo. Es lógico entonces entender que los discípulos mismos pensaran que Jesús sería un gran líder que ocupara el trono de David, echara de ahí también a los malvados y perversos reyes como los Herodes el Grande, Herodes Agripa, Herodes Antipas, y los líderes religiosos judíos abusivos también y perversos, que forjara una nación digna, un pueblo elegido por Dios para llevar a Dios a las naciones de la tierra. Estas eran las expectativas de los apóstoles. Por eso vemos que la madre de los hijos de Zebedeo, de Santiago y Juan, se acerca a Jesús para pedirle un puesto, o lo que hoy comúnmente se conoce como en el argot político el madruguete, el famoso madruguete, o como dicen algunos políticos también, el que se mueve no sale en la foto, quieto, el que se lanza al pastel, ¿no? Es eso, un madruguete, un querer lanzarse sobre el pastel antes de tiempo, antes de que estos se lo ganen. La madre quiere convencer a Jesús de que sus hijos tengan un puesto importante cuando sea sentado en el trono del rey David para gobernar al pueblo. Era fácil esta equivocación. El pueblo está hambriento de un líder, de un Mesías, de alguien que le ponga orden, que haga respetar a la nación sagrada, porque es el pueblo elegido de Dios. Viene la catequesis fuerte. Los discípulos se indignan contra los dos hermanos, porque entendieron que se trataba de un madruguete, de un aventarse al poder para escoger los mejores puestos y dejar a los otros boquiabiertos, con puestos secundarios o simplemente sin nada. Jesús aprovecha para decirles: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, la política, y los grandes los oprimen. No es la primera vez que Jesús dice esto. Recordemos el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas, las tentaciones en el desierto. El demonio le dice a Jesús: mira todos estos reinos, estos poderes, te los doy, pero si me adoras. Jesús le contesta: a Dios solamente adorarás. No buscarás el poder para adorarlo, porque cuando alguien adora el poder, el dinero, la fuerza, los placeres, empieza la muerte para el prójimo. Empieza lo peor, el peor camino, la peor experiencia. Empieza para un pueblo oprimido por un poder que se ejerce con tiranía diabólicamente. Por eso les dice: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El discípulo está llamado a tener otro tipo de valores, a estimar más el amor, la fraternidad, el servicio, y no el aprovecharse del poder para oprimir, para tiranizar al otro. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, el servicio. El que quiera ser primero, que sea su esclavo, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Es una catequesis hermosa, aprovechando el malentendido del poder. Cuando estés en tu trono de gloria, quiere decir, cuando seas el mero rey de Israel, queremos estar ahí también para regir contigo, para tener poder contigo. Pero Jesús los desarma para decirles: no, conmigo no se trata de eso, es otra cosa. La invitación, hermanos y hermanas, como discípulos y discípulas del Maestro, estar al servicio. Nada de abusar. Si tenemos algún poder, aunque sea pequeñito, en la familia, en la sociedad, en la iglesia,
en la escuela, en el hospital, en cualquier lugar. Servicio al prójimo, seamos como Jesús. Servir y dar lo mejor de nosotros para el bien de los demás, por amor. Shalom, hermanos, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabra